Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión meridiana de noticias. Ahora actualizamos de inmediato el panorama informativo en Venezuela y el resto del mundo. Este lunes 5 de enero, cuando ya se cumplen 2 días de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Venezuela, ambos fueron trasladados en horas de la mañana a un tribunal federal en Manhattan para su primera audiencia en la corte. El traslado se realizó bajo un fuerte operativo de seguridad. Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, esposados y bajo fuerte custodia de agentes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, fueron trasladados este lunes al Tribunal de Manhattan para comparecer por primera vez ante un juez federal, luego de ser capturados en Caracas para enfrentar cargos de narcotráfico y corrupción. En un primer momento, Maduro y Flores fueron trasladados en un camión blindado y posteriormente pasados a un vehículo policial. Luego, ambos fueron llevados en helicóptero. Minutos después, la aeronave aterrizó en un helipuerto cercano al juzgado y fueron subidos nuevamente a un camión blindado. Se espera que ambos comparezcan por primera vez ante el juez a las 12 horas local en Nueva York. El Consejo Federal de Suiza ha decidido congelar con efecto inmediato todos los activos que Nicolás Maduro y otras personas asociadas a él posean en Suiza, con el objetivo de impedir la fuga de fondos en el actual contexto venezolano. La medida fue adoptada este lunes bajo la Ley Federal sobre el congelamiento y la restitución de activos ilícitos en posesión de personas expuestas políticamente en el extranjero, según informó el servicio de noticias Boom. Las autoridades suizas explicaron que la decisión se produce tras el arresto de Maduro el 3 de enero de 2026 por fuerzas estadounidenses en Caracas y su posterior traslado a Estados Unidos, en un escenario que calificaron como inestable. Suiza señaló que sigue de cerca la situación en Venezuela y que ha instado a la distensión, la moderación y el cumplimiento del derecho internacional, incluida la prohibición del uso de la fuerza y el principio de respeto a la integridad territorial. El Consejo Federal aclaró que la congelación de activos no afecta a los miembros del actual gobierno venezolano y precisó que esta acción se suma a las sanciones vigentes desde 2018 en virtud de la ley de embargo. De igual manera, el gobierno suizo indicó que las nuevas medidas se dirigen a personas que no habían sido sancionadas previamente y subrayó que las razones de la caída del poder de Maduro no son determinantes para la congelación de activos en virtud de la Ley Federal sobre el congelamiento y la restitución de activos ilícitos en posesión de personas expuestas políticamente en el extranjero. Según el comunicado, la finalidad de la decisión es garantizar que los activos adquiridos ilícitamente no puedan transferirse fuera de Suiza en la situación actual. El Consejo Federal añadió que la congelación facilita eventuales procesos de asistencia judicial y que si se demuestra el origen ilícito de los fondos, Suiza se esforzará por utilizarlos en beneficio del pueblo venezolano. La medida entró en vigor de inmediato y permanecerá válida durante 4 años, salvo nueva disposición. Entre tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que espera que Delcy Rodríguez le dé acceso a los recursos naturales para así reconstruir Venezuela. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, solicitó a Delcy Rodríguez acceso total a Venezuela en términos de recursos naturales para que pueda iniciar la reconstrucción del país. Trump afirmó que lo que Estados Unidos necesita es acceso total a recursos que permitan iniciar la reconstrucción de Venezuela. El mandatario hizo hincapié en las infraestructuras, ya que a su juicio las carreteras no se construyen y los puentes se están cayendo. En este sentido, volvió a asegurar que las grandes petroleras estadounidenses entrarán en Venezuela a reparar la infraestructura. A su vez, Trump reiteró que su operación para capturar y llevar ante la justicia de su país por presunto narcoterrorismo a Maduro, que implicó bombardeos en Caracas y otras zonas, responde a una nueva intervención en Latinoamérica que bautizó como Doctrina Monroe, parafraseando a la antigua Doctrina Monroe.
Las declaraciones del mandatario se dieron a bordo del Air Force One, que lo transportó desde su residencia en Mar-a-Lago, donde estuvo las 2 últimas semanas, a Washington. El republicano aseguró que tanto la misión Resolución Absoluta, nombre del operativo para capturar en Caracas a Maduro el sábado, como su doctrina Donroe, persiguen la paz en el mundo. Al ser preguntado por un supuesto proceso de transición en el futuro en Venezuela y sobre la gestión temporal del país, Trump volvió a dar respuestas controversiales. No me pregunten sobre quién manda porque les daré una respuesta y será muy controvertida, le dijo a una periodista. ¿Qué significa esto?, prosiguió la reportera. Que nosotros estamos a cargo, respondió el magnate neoyorquino. Trump subrayó que el ejército de su país sigue preparado para realizar un segundo ataque a Venezuela, como el de la madrugada del 3 de enero. Al ser preguntado sobre si en la actual situación con Maduro en una prisión estadounidense y Rodríguez al mando, ese segundo ataque está descartado, Trump fue tajante y dijo: no, no lo está. Si no se portan bien, lanzaremos un segundo ataque. El mandatario aseguró además que su administración estaría evaluando la reapertura de la embajada en Caracas. Y Delcy Rodríguez indicó que está dispuesta a trabajar conjuntamente con Estados Unidos, apenas horas después de que el presidente Trump advirtiera que si no colabora, sufriría un destino peor que el de Nicolás Maduro. El mensaje también difundido en redes sociales fue titulado como Mensaje de Venezuela al mundo y a los Estados Unidos. Rodríguez afirmó que el país mantiene una vocación de paz y convivencia pacífica y que aspira a relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo. Mencionó que Venezuela reafirma su vocación de paz. Indicó: nuestro país aspira a vivir sin amenazas externas en un entorno de respeto y cooperación internacional. Rodríguez planteó que es prioritario avanzar hacia un vínculo equilibrado y respetuoso entre ambos países, fundamentado en la igualdad soberana y la no injerencia. El mensaje contrasta con el tono habitual del chavismo frente a Washington y llega en un momento de máxima tensión, luego de que Trump confirmara operaciones militares en territorio venezolano y la captura de Maduro y Cilia Flores. Delcy Rodríguez también designó este domingo una comisión para gestionar la liberación de Nicolás Maduro, junto a su esposa Cilia Flores, por Estados Unidos en medio de un ataque a territorio venezolano. Designó al frente de esa comisión a su hermano y titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien también es jefe del Diálogo y la Paz de Venezuela, dijo el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, al finalizar un Consejo de Estado. El gobierno de Israel acusó este lunes a Nicolás Maduro de haber utilizado Venezuela como plataforma para lavar dinero de la milicia chií libanesa Hezbollah con el apoyo del régimen de Irán. Esto en declaraciones recogidas por la portavoz del Ejecutivo israelí, Shosh Bedrosian. Durante una rueda de prensa, Bedrosian afirmó que Maduro habría liderado un régimen terrorista respaldado por Irán y que Venezuela habría servido como base para operativos terroristas de Hezbollah, así como para actividades de narcotráfico y lavado de dinero. Según la portavoz, esta supuesta cooperación formaría parte de lo que Israel considera un eje del terror que perjudica a Israel y a Estados Unidos. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu también ha señalado que Irán ha buscado exportar terrorismo fuera de Oriente Medio y que su relación con el régimen venezolano habría facilitado la presencia de redes alineadas con Hezbollah. En este contexto, Israel ha respaldado públicamente la operación militar de Estados Unidos, que terminó con la captura de Maduro en Caracas el pasado fin de semana. La acusación se produce en medio de tensiones internacionales por la intervención estadounidense en Venezuela y ha generado diversas reacciones en la comunidad global, mientras Madrid y otras capitales piden una respuesta más firme desde la Unión Europea. Cuba confirmó la muerte de 32 ciudadanos de ese país tras la operación militar ejecutada por Estados Unidos en territorio venezolano durante la madrugada del sábado 3 de enero. Según el comunicado oficial, las víctimas formaban parte de un contingente de cooperación médica y técnica
desplegado en Venezuela. La Habana exigió una investigación independiente e informó que está coordinando con autoridades venezolanas el proceso de repatriación de los cuerpos y brindando apoyo a las familias de las víctimas. Durante las últimas 2 décadas, la oposición venezolana ha denunciado que el régimen cubano ha logrado una profunda penetración en las estructuras del Estado venezolano, influencia que señalan se ha materializado en áreas estratégicas como inteligencia, fuerzas armadas, sistema de identificación ciudadano, salud y educación, donde asesores y funcionarios cubanos han operado desde hace años con amplio margen de maniobra en Venezuela. Y Edmundo González Urrutia afirmó que lo sucedido en Venezuela tras la captura por parte de Estados Unidos de Nicolás Maduro constituye un paso importante pero no suficiente y que la normalización real del país solo será posible cuando se libere a todos los venezolanos presos políticos. Venezolanos, los acontecimientos de los últimos días han marcado un punto de inflexión en la historia reciente de Venezuela. Es natural que existan sentimientos encontrados. Los entendemos y los respetamos. Este momento constituye un paso importante, pero no suficiente. La normalización real del país solo será posible cuando se libere a todos los venezolanos privados de libertad por razones políticas, verdaderos rehenes de un sistema de persecución, y se respete sin ambigüedades la voluntad mayoritaria expresada por el pueblo venezolano el 28 de julio. Como ya lo han expresado distintos actores políticos y sociales, solo entonces podrá iniciarse de manera seria y responsable un verdadero proceso de transición democrática. Hoy, quien usurpó el poder ya no se encuentra en el país y se enfrenta a la justicia. Este hecho configura un nuevo escenario político, pero no sustituye las tareas fundamentales que aún tenemos por delante. Entre ellas, una es ineludible: la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos, civiles y militares secuestrados por pensar distinto, por exigir derechos o por cumplir con su deber constitucional. Ninguna transición democrática es posible mientras haya un solo venezolano encarcelado de manera injusta. Nosotros somos una fuerza leal a Venezuela, leal a la democracia, al Estado de Derecho y a la dignidad de sus ciudadanos. Tal y como lo establece el artículo 5 de la Constitución, nuestra legitimidad proviene del mandato popular y del respaldo claro de millones de venezolanos que anhelan un país con paz, con instituciones y con un futuro. Ese respaldo es profundo, mayoritario y sostenido, y jamás será traicionado. Nos debemos exclusivamente a los venezolanos y a la voluntad soberana. Por eso actuamos con responsabilidad, con sentido de Estado y con la convicción de que la transición debe construirse con firmeza, con respeto y con unidad nacional. Venezuela necesita unidad para reconstruirse, unidad para sanar, para reencontrarnos y para garantizar que nunca más el poder sea usado contra su propio pueblo. Venezuela necesita verdad, justicia y reconciliación, sin impunidad. Como presidente de los venezolanos, hago un llamado sereno y claro a la Fuerza Armada Nacional y a los cuerpos de seguridad del Estado. Su deber es cumplir y hacer cumplir el mandato soberano expresado el 28 de julio de 2024. Como comandante en jefe les recuerdo que su lealtad es con la Constitución, con el pueblo y con la República. Este es un momento histórico. Lo asumimos con serenidad, con claridad y con compromiso democrático. El país que viene debe ser un país de derechos, de instituciones y de esperanza. Y ese país lo construiremos juntos.
Vale la pena destacar que luego de la publicación de este video de Edmundo González Urrutia le fue hackeada su cuenta en la red social X. Posteriormente, su equipo de redes pudo recuperar el control de ella. En otra información, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos se reunirá este martes de manera extraordinaria para analizar la situación en Venezuela tras la captura por Estados Unidos de Nicolás Maduro. Así lo informó la organización. La sesión fue convocada a solicitud de la Misión Permanente de Colombia, cuyo gobierno rechazó el domingo junto a España, Brasil, Chile, México y Uruguay, lo que califican como acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela. Además de las intervenciones de representantes de los Estados miembros, se prevé también que al final de la reunión tome la palabra el secretario general del bloque, el surinamés Albert Ramdin, horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmara la captura de Nicolás Maduro y anunciara que su país gobernaría la nación suramericana hasta que haya una transición. La OEA urgió a Washington y Caracas a prevenir una mayor escalada y respaldar una salida pacífica a la situación. En un comunicado, el organismo internacional pidió también que exista un camino a seguir en Venezuela que sustente una gobernanza basada en la voluntad de su pueblo. Y funcionarios de la administración Trump informarán a un grupo selecto de legisladores bipartidistas sobre Venezuela en esta sesión considerada clasificada para este lunes por la noche, según lo ha indicado una fuente familiarizada. Los miembros del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y de la Cámara de los Comités de Servicios Armados y del Grupo de los 8 estarán entre los informados. Así lo ha señalado esta fuente. Se espera que la sesión informativa tenga lugar a las 5:30 de la tarde y que los informantes incluyan al secretario de Guerra Pete Hegseth, el jefe de Estado Mayor de Estados Unidos Dan Kane, la fiscal general Pam Bondi, el secretario de Estado Marco Rubio y John Ratcliffe, director de la Agencia Central de Inteligencia. Y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, amenazó este lunes con volver a tomar las armas si es necesario, como en sus años de guerrillero, para así defender la soberanía de su país. Estas afirmaciones fueron realizadas por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, mediante su cuenta en la red social X, a lo que consideró una amenaza ilegítima por parte del mandatario estadounidense Donald Trump. Gustavo Petro mencionó que aunque no ha sido militar, sabe de la guerra y de la clandestinidad. Dijo que juró no tocar un arma más desde el Pacto de Paz de 1989, pero que por la patria tomará de nuevo las armas que no quiere, afirmó. El domingo, Trump comentó a periodistas a bordo del Air Force One que, al igual que Venezuela, Colombia también está muy enferma, y en referencia a Petro dijo que el país está gobernado por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos, y eso es algo que no va a estar haciendo por mucho tiempo. Mientras tanto, en la frontera colombo-venezolana se experimenta una mezcla de incertidumbre y esperanza entre quienes hacen vida entre ambos países. El ataque de Estados Unidos a Venezuela no ha generado muchos cambios en la frontera colombo-venezolana. Lo más visible es la llegada de numerosos periodistas de medios internacionales. En este lugar se pueden encontrar algunos venezolanos que sufrieron durante el chavismo, quienes aún guardan memorias de esa etapa de su país. Tal es el caso de Juan Carlos Urbina, exconcejal del municipio de Bolívar, Táchira, y exprisionero político. De una forma arbitraria fuimos presos políticos, donde muchos presos políticos a nivel nacional, más de 3.000 presos políticos en las elecciones del 28 de julio del 2024, muchos fuimos apresados injustamente. Cuando digo injustamente es porque nada estábamos haciendo, lo único que estábamos ejerciendo y dando la voz contundente de exigir que se respetaran los cómputos en ese momento, que se respetaran todas las garantías para que pudiéramos tener un cambio. El triunfo otorgado a Maduro por el Consejo Nacional Electoral en 2024 fue ampliamente cuestionado por parte de la comunidad internacional y rechazado por la oposición mayoritaria.
Por su parte, esta nueva etapa del país latinoamericano es observada por millones de venezolanos que decidieron construir sus futuros desde diferentes latitudes. Entre quienes cruzan diariamente la frontera colombo-venezolana están los venezolanos que decidieron no irse de su país. En Cúcuta, mientras algunos celebraron la captura de Maduro con banderas y bocinazos en el malecón, otros miran con incertidumbre el panorama. El puente Simón Bolívar, que durante años ha sido testigo de muchas despedidas, hoy sostiene el peso de una pregunta colectiva. ¿Qué vendrá para Venezuela sin el presidente Nicolás Maduro? El gobierno de Paraguay informó este lunes que quien intente ingresar a ese país en busca de refugio para evadir la justicia serán inadmitidas y expulsadas. Así lo informó el director de Migración en Asunción, Jorge Kronaueter. El director de Migraciones en Asunción indicó que tienen que hacer los filtros correspondientes y poder evitar que ingrese gente que busque ampararse en el derecho internacional o figuras como el refugio y otros para evadir la justicia. El gobierno de Paraguay informó el pasado sábado en un comunicado que aplicaría medidas de control y de restricción migratoria después de que Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados por fuerzas estadounidenses en Caracas como parte de una operación que incluyó ataques en la capital y 3 estados cercanos. Jorge Kronaueter explicó que están trabajando en coordinación con otras agencias migratorias de la región en este tipo de medidas preventivas que buscan evitar en el futuro eventuales procesos de extradición. Detalló que si se detecta a una persona que tenga una vinculación real con la administración de Venezuela, se le manifiesta el motivo de la inadmisión y posteriormente se le reconduce al país de donde vino. Adelantó que se ha trabajado en el perfilamiento de la gente que está de manera directa vinculada con la administración venezolana y que tienen el listado de las personas que ejercen cargos de relevancia en ese país. La Dirección de Migraciones precisó en un comunicado que las medidas se aplicarán con el objetivo de impedir el ingreso de personas relacionadas al citado régimen y afectará a aquellos que tengan vinculaciones al narcoterrorismo o con deudas pendientes con la justicia. Mientras tanto, en la ciudad de Caracas, comercios abiertos, mayor circulación de transporte público y personas acudiendo a sus puestos de trabajo han marcado este lunes en la ciudad capital, 2 días después de los bombardeos registrados en instalaciones militares en el país en el marco de la operación de extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores. La escena contrasta con el fin de semana, cuando gran parte de la actividad comercial permaneció paralizada y la movilidad bastante reducida. Luego de esta operación militar también chequeamos cómo ha sido el ambiente del día de hoy en el estado Bolívar y para ello contactamos a Carlos Zuniaga. Calles con tránsito regular y movilización que se ha restablecido progresivamente es lo que se observa este lunes 5 de enero en Ciudad Guayana, estado Bolívar, al sur de Venezuela. El paso fronterizo entre Brasil y Venezuela permanece abierto en las localidades de Santa Elena de Guairén y Pacaraima. Desde temprano hemos hecho un recorrido y hemos observado estaciones de servicio abiertas con pocos vehículos abasteciendo gasolina por lo menos a primeras horas de la mañana. También en los supermercados y farmacias la afluencia de compradores es regular, como ocurre cotidianamente. Vimos que en algunos establecimientos hay oficiales de la Guardia Nacional, tal como se observa en estas imágenes que grabamos más o menos a las 10:30 de la mañana. Los centros comerciales están abiertos. Observamos puntos de control policial en algunos lugares de esta zona del país. El terminal Manuel Piar en Puerto Ordaz está funcionando con regularidad y los ciudadanos que viajaron por la temporada de Año Nuevo están regresando a Ciudad Guayana. Nosotros vamos a continuar monitoreando la situación en esta zona del país y la actualización se la llevaremos a través de nuestra pantalla. En Bolívar, Carlos Zuniaga, BPI TV. Antes de ir a la pausa, les comentamos que un tribunal federal de Nueva York ha admitido un ex fiscal federal para representar a Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, en este proceso penal que inició este lunes. La Corte autorizó pro hac vice a Mark E. Donnelly, abogado de más de 20 años de experiencia en defensa penal de alto nivel,
Esto lo ha informado el corresponsal ante la Casa Blanca, David Allende. El jurista es experto en delitos fiscales, lavado de dinero y causas federales complejas. Vamos a estar muy atentos al desarrollo de todo lo que se informe de esta audiencia en la que participan Nicolás Maduro y Cilia Flores el día de hoy. Hacemos una breve pausa, los espero a la vuelta para conocer qué ha sido noticia en el resto del mundo. En Southgate Kia ofrecemos vehículos para todo tipo de personas y gustos, desde el carro para el adolescente o recién graduado hasta el profesional consagrado con una familia grande. Southgate Kia brinda un servicio verdaderamente personalizado para todo, especialmente para las mujeres con un programa llamado Her Drive, Her Voice, que garantiza que se sientan seguras y cómodas al comprar un auto. Cuando tu auto necesita servicio, no hay nada más conveniente que Southgate Kia. Ofrecemos ir a donde estés, recoger tu auto y dejarte otro mientras se realiza el servicio. Es así de fácil, nunca te quedarás sin auto. Y con 2 ubicaciones, una aquí en Miami y otra aquí en Homestead, siempre hay un Southgate Kia cerca de ti. Lo que está en tendencia, lo actual y la información más relevante de BPI TV en un solo espacio. Síguenos en X. Todo lo que necesitas saber para estar bien informado. Conversaciones con expertos, líderes de opinión y protagonistas de la noticia. Vamos ahora a conocer lo que es noticia a esta hora en el mundo. Y un toque de entretenimiento para hacer tus mañanas más dinámicas y amenas. La salud comienza con estar informado. Buenos días con Laura Artal. De lunes a viernes, 7 de la mañana, hora este, 8 de la mañana, hora Venezuela, por BPI TV. Iniciamos nuestro bloque internacional comentándoles que un muerto y 4 heridos, 2 de ellos de gravedad, ha dejado este lunes un ataque ruso contra un hospital en Kiev. Una vez más, el horror de la guerra golpea la infraestructura civil en Ucrania. Un ataque ruso contra un centro médico privado de 4 plantas en Kiev ha dejado un muerto y 4 heridos, 2 de ellos en estado grave. El impacto obligó a evacuar de urgencia a 25 personas. Entre los escombros, los equipos de rescate hallaron el cuerpo sin vida de un hombre que, según el alcalde de Kiev, se encontraba recibiendo tratamiento en el momento del impacto. De los pacientes evacuados, 16 han tenido que ser trasladados a hospitales públicos de la capital. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha denunciado que el ejército ruso ha vuelto a derrotar a un hospital con una unidad de hospitalización en funcionamiento. La ofensiva nocturna no se detuvo ahí. Rusia lanzó 165 drones de ataque, provocando graves daños en la red eléctrica y dejando a varias regiones sin suministro en pleno invierno, con temperaturas bajo cero. Ante esta situación, Zelensky ha insistido en que la defensa aérea y la financiación para drones interceptores son necesarias todos los días. El gobierno ucraniano confía en que esta semana sus socios europeos y estadounidenses confirmen el envío de la ayuda urgente que el país necesita. El presidente chino Xi Jinping pidió este lunes a Corea del Sur resolver sus diferencias mediante el diálogo y la consulta. El presidente chino Xi Jinping pidió este lunes a Corea del Sur resolver adecuadamente las diferencias mediante el diálogo y la consulta durante sus conversaciones en Pekín con su homólogo surcoreano Lee Jae-myung, en una reunión centrada también en la cooperación bilateral y la coordinación regional.
Xi afirmó que China y Corea del Sur son amigos y vecinos y deben visitarse con mayor frecuencia, mantener intercambios regulares y reforzar la comunicación, y subrayó que Pekín siempre ha situado las relaciones con Corea del Sur en una posición importante dentro de su diplomacia de vecindad. Xi también destacó la relevancia de reforzar la cooperación económica y la coordinación de políticas y aludió a las oportunidades derivadas del próximo Plan Quinquenal chino para ampliar la colaboración en ámbitos como la innovación y las cadenas industriales. Por su parte, Li declaró que Corea del Sur se adhiere firmemente al principio de una sola China y expresó la voluntad de su gobierno de utilizar esta visita como una oportunidad para consolidar el impulso de la recuperación integral y el desarrollo de las relaciones bilaterales. Tras las conversaciones, ambos jefes de Estado presenciaron la firma de 15 documentos de cooperación en ámbitos como la innovación científica y tecnológica, la protección ambiental, el transporte y el comercio. La estancia de Li tiene lugar en un momento de renovadas tensiones en la península coreana y coincide asimismo con los esfuerzos de Seúl por relanzar los vínculos con Pekín y reactivar el diálogo regional, en un contexto marcado por la evolución del entorno estratégico en Asia nororiental. Y un tribunal en París condenó a penas entre 4 y 8 meses de cárcel a 10 ciberacosadores de Brigitte Macron, esposa del presidente de Francia. El Tribunal Correccional de París ha condenado a 10 personas por el ciberacoso masivo contra la primera dama francesa Brigitte Macron. Las penas oscilan entre los 4 y 8 meses de cárcel. Sin embargo, solo uno de los acusados entrará en prisión por no acudir al juicio. Para el resto, la ejecución de la pena queda suspendida, salvo en caso de reincidencia. Los jueces han probado que los condenados, perfiles tan dispares como una vidente o un corredor de bolsa, difundieron voluntariamente bulos transfobos y comentarios maliciosos sobre la diferencia de edad con su marido Emmanuel Macron. El galerista Bertrand Scholler considera la sentencia una intimidación y una amenaza directa a la libertad de expresión en Francia. Así es como se priva a los ciudadanos de un país de su libertad de pensamiento y, por lo tanto, de su libertad de ser seres humanos. Recuerden, pienso, luego existo. En Francia ya no tenemos derecho a pensar. Además de una indemnización de 10.000 euros por daños morales, los acusados deberán costearse cursos de sensibilización sobre el respeto en la red y no podrán presentarse a elecciones en los próximos 2 años. El tribunal subraya que el acoso buscaba perjudicar deliberadamente a la denunciante, afectando a su salud y a la de su entorno familiar. Y el zoológico de Berlín ha decidido reciclar los árboles de Navidad y los sirve como comida a sus animales. Veamos las imágenes. Los árboles de Navidad que no se vendieron estas fiestas han tenido un final muy distinto en el Zoo de Berlín. Osos panda, elefantes, bisontes, ciervos y cabras montesas han disfrutado de un desayuno muy especial a base de coníferas recicladas. Para los pandas, los árboles llegaron decorados con manzana y boniato, como si la Navidad continuara. En cuestión de minutos comieron, jugaron y se frotaron contra ellos en unas instalaciones cubiertas de nieve. El zoo organiza esta iniciativa desde hace 8 años, convirtiendo decenas de árboles navideños en un verdadero festín para los animales tras las fiestas. Este año la novedad fue la participación de los elefantes, que se mostraron muy curiosos y exploraron los árboles con sus trompas, antes de seguir con su desayuno habitual. Y así nos despedimos. Hasta aquí la emisión meridiana de Noticias Ahora. La próxima cita, 6 de la tarde, por acá, por BPI TV. En South Kia ofrecemos vehículos para todo tipo de personas y gustos, desde el carro para el adolescente o recién graduado hasta el profesional consagrado, con una familia grande. South Kia brinda un servicio verdaderamente personalizado para todo, especialmente para las mujeres con un programa llamado Her Drive, Her Voice, que garantiza que se sientan seguras y cómodas al comprar un auto.
Cuando tu auto necesita servicio, no hay nada más conveniente que Southgate Kia. Ofrecemos ir a donde estés, recoger tu auto y dejarte otro mientras se realiza el servicio. Es así de fácil, nunca te quedarás sin auto. Y con 2 ubicaciones, una aquí en Miami y otra aquí en Homestead, siempre hay un Southgate Kia cerca de ti.